Un grupo de estudiantes populares humilló a Kayla en plena escuela, vertiéndole un líquido en el cabello para hacerla cambiar de imagen. Ashley y sus amigos no solo se burlaron, también confiaban en que nadie se atrevería a enfrentarlos. Pero ellos no sabían que Kayla escondía una fuerza inesperada y un maestro dispuesto a enseñarle a luchar en todos los sentidos. Y lo que ocurrió después se convirtió en una historia donde la justicia habló más fuerte que cualquier burla. El sol de la tarde caía con pesadez sobre el patio de la escuela secundaria de Jacksonville, pero para Kayla Brooks, de 14 años, el calor no era nada comparado con la sensación de que todas las miradas la atravesaban como agujas. Caminaba con la mochila colgada de un hombro, la cabeza erguida, intentando ignorar los susurros que la seguían desde hacía semanas. Desde que comenzó el curso, había sentido cómo algunas alumnas mayores la miraban con una mezcla de burla y desprecio. Ese día, sin embargo, algo era diferente. La tensión en el aire era casi palpable. Cuando giró la esquina hacia los casilleros exteriores, vio a Ashley y Brianna, las líderes no oficiales de un pequeño grupo de estudiantes populares. A su lado, Trevor y Kyle reían de algo que Ashley susurraba al oído de Brianna. Kayla sintió un nudo en el estómago, pero decidió mantener la calma. Sabía que si mostraba miedo, solo les daría más razones para molestarla. «Vaya, mira quién está aquí», dijo Ashley, alzando la voz lo suficiente para que otros estudiantes se giraran a mirar. Kayla no respondió. Siguió caminando, pero de pronto, Brianna se interpuso en su camino, sosteniendo una botella de plástico que a primera vista parecía de agua, pero un ligero olor químico delató que no lo era. «Sabes, siempre he pensado que tu cabello se vería mejor de otro color», comentó Brianna con una sonrisa torcida. Antes de que Kayla pudiera reaccionar, sintió el líquido frío derramarse sobre su cabeza. Un olor fuerte y penetrante le hizo arder los ojos, y la piel del cuero cabelludo empezó a picar intensamente. El grupo estalló en carcajadas mientras algunos estudiantes grababan con sus teléfonos, incapaces de apartar la mirada. Kayla permaneció inmóvil por un momento, sus manos temblorosas tratando de limpiar el líquido que goteaba por su frente. Podía escuchar los comentarios a su alrededor. «Ahora sí parece una Barbie. ¡Qué cambio de look tan radical!». Cada palabra era como un golpe invisible, pero lo que más le dolió no fueron las risas ni el ardor en la piel, sino la traición silenciosa de quienes simplemente observaban sin hacer nada. Sin decir una sola palabra, Kayla levantó la vista. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de curiosidad, estaban ahora llenos de algo distinto, una calma extraña y un brillo que ninguno de los presentes pudo entender en ese momento. Esa fue la primera vez que Ashley sintió un escalofrío al mirar a su víctima. Kayla dio un paso atrás, sujetó con fuerza las correas de su mochila y se alejó despacio. Cada paso era un desafío silencioso, y aunque por dentro sentía cómo las lágrimas amenazaban con brotar, juró que no les daría esa satisfacción. La casa de los Brooks estaba sumida en un silencio casi sagrado. La madre de Kayla, Mónica, había cerrado todas las cortinas para evitar que los vecinos curiosos pudieran verlas. En la pequeña cocina, la mujer revisaba con manos temblorosas el botiquín familiar, buscando algo que calmara la irritación en el cuero cabelludo de su hija. El aroma a ungüentos medicinales llenaba el aire, mezclándose con el aroma suave del té que se enfriaba sobre la mesa. Kayla estaba sentada en una silla, con una toalla sobre los hombros. Su cabello, que una vez caía en rizos espesos y oscuros, ahora estaba parcialmente decolorado, con mechones ásperos que se partían con solo tocarlos. A pesar de la evidente incomodidad, mantenía la espalda recta y la mirada fija en el suelo. Había un fuego oculto detrás de sus ojos, una fuerza que empezaba a crecer en silencio. «Lo siento tanto, mi niña», susurró Mónica, aplicando con delicadeza un bálsamo calmante sobre la piel enrojecida. Su voz se quebraba con cada palabra. «No puedo entender cómo alguien puede hacer algo tan cruel». Kayla no respondió de inmediato.
Sentía una mezcla de emociones que le revolvían el estómago: vergüenza, rabia, tristeza y algo más, algo que no lograba definir. Finalmente levantó la mirada y sus ojos, ahora vidriosos, se encontraron con los de su madre. «No quiero que me vean como alguien débil, mamá», dijo con voz baja pero firme. «Ellos esperan que me esconda, que tenga miedo, pero no les voy a dar ese gusto». Mónica sintió un nudo en la garganta. Por un momento quiso decirle que no necesitaba ser fuerte, que podía llorar y dejar salir el dolor. Pero al ver la determinación en el rostro de su hija, entendió que Kayla ya había tomado una decisión. Fue entonces cuando un suave golpe en la puerta interrumpió la tensión. Era el señor Chen, un anciano de origen asiático que vivía al otro lado de la calle. Conocido por su carácter tranquilo y sus años de práctica en artes marciales, había visto crecer a Kayla desde pequeña. «Perdón la molestia, Mónica», dijo con una sonrisa amable, pero sus ojos se posaron en Kayla con una seriedad inusual. «Supe lo que pasó. ¿Puedo hablar con ella un momento?» Mónica dudó un instante, pero al ver la calma en el rostro del vecino, asintió y se apartó. El señor Chen se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Kayla. «Escucha, pequeña», comenzó con voz suave. «Lo que te hicieron fue injusto y doloroso, pero el verdadero desafío no está en lo que ellos hicieron, sino en lo que tú vas a hacer a partir de ahora». Kayla lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Qué podría hacer yo? No soy como ellos. No tengo a un grupo detrás para intimidar a nadie», respondió. «Precisamente por eso eres más fuerte de lo que crees», replicó Chen. «La fuerza no está en la cantidad de personas que te siguen, sino en la capacidad de controlar tu mente y tu cuerpo. Si quieres, puedo enseñarte». Kayla frunció el ceño. La idea de aprender algo nuevo en ese momento parecía extraña, casi imposible. Pero en lo más profundo de su ser, algo le susurraba que esa era la oportunidad para dejar de sentirse indefensa. «Está bien», dijo finalmente, con un hilo de voz. «Quiero aprender». El señor Chen asintió con una leve sonrisa. «Entonces empezamos mañana al amanecer». Esa noche, mientras el silencio regresaba a la casa, Kayla se miró en el espejo de su habitación. Los mechones dañados caían sobre sus hombros como un recordatorio de la humillación sufrida. Pero sus ojos reflejaban algo diferente, la chispa de alguien que no está dispuesto a rendirse. El cielo apenas comenzaba a aclararse cuando Kayla salió de su casa en silencio. El aire fresco de la mañana le acarició el rostro, y el canto distante de los pájaros contrastaba con el peso que sentía en el pecho. Sus pies la guiaron hasta la pequeña sala de entrenamiento que el señor Chen había improvisado en su garaje. Era un espacio sencillo, con tatamis gastados, un saco de boxeo viejo y algunas fotos enmarcadas de competiciones de artes marciales. Chen la esperaba ya de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Llevaba un kimono blanco impecable y una expresión serena. «Llegaste puntual», comentó sin levantar la voz. «Eso ya es un buen comienzo». Kayla asintió, aunque sentía cómo el nerviosismo le tensaba los hombros. No sabía exactamente qué esperar de ese entrenamiento. ¿Sería como en las películas? ¿Aprendería Asko a defenderse en solo unas semanas? Una parte de ella lo deseaba desesperadamente. «Antes de empezar, quiero que entiendas algo», dijo Chen, caminando lentamente alrededor de ella. «Las artes marciales no se tratan de buscar pelea, sino de encontrar equilibrio. Es un camino largo y requiere disciplina, no solo fuerza». Kayla lo miró con determinación. «Haré lo que sea necesario», respondió. Chen esbozó una ligera sonrisa, como si hubiera escuchado esa frase cientos de veces antes. «Veremos si tus acciones coinciden con tus palabras». La primera lección fue sorprendentemente básica. Chen le enseñó a pararse correctamente, a respirar de manera controlada y a enfocar su atención en un solo punto. Para Kayla, acostumbrada al ruido constante de la escuela y la presión social, la idea de quedarse quieta y concentrada
resultaba extraña. Sin embargo, con cada respiración profunda, sentía cómo sus pensamientos caóticos comenzaban a ordenarse. «El enemigo más difícil está aquí», dijo Chen, tocándose la sien. «Si logras dominar tu mente, ningún ataque físico podrá derrotarte fácilmente». Cuando finalmente comenzaron con los movimientos, Kayla descubrió cuán exigente era su propio cuerpo. Cada patada, cada bloqueo, cada caída al suelo era un recordatorio de que estaba en territorio desconocido. Sus músculos ardían y sus palmas se enrojecieron de tanto golpear el saco. «No esperes perfección el primer día», advirtió Chen. «La perfección viene con el tiempo, la práctica y el dolor aceptado». Kayla se levantó una y otra vez, incluso cuando sus piernas temblaban de cansancio. En su interior revivía la escena del patio escolar. Las risas, los teléfonos grabando, el frío líquido sobre su cabeza. Esa memoria le daba combustible, aunque una voz interior le recordaba las palabras de Chen. La venganza no trae paz. Al terminar la sesión, el amanecer ya iluminaba las paredes del garaje. Kayla estaba empapada en sudor, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, pero en sus ojos había algo nuevo, una chispa de orgullo. «Bien hecho», dijo Chen. «Mañana será más duro. ¿Vendrás?» «Sí», respondió Kayla sin dudarlo. «Vendré todos los días». Mientras caminaba de regreso a casa, con el cuerpo adolorido pero el espíritu más ligero, Kayla comprendió que algo dentro de ella había empezado a cambiar. Ya no se sentía una víctima. Se estaba convirtiendo en alguien capaz de escribir su propia historia. El primer día de regreso a la escuela fue un desafío mayor que cualquier entrenamiento con el señor Chen. Kayla caminaba por los pasillos con la mochila al hombro, consciente de cada mirada, cada susurro que se alzaba a su paso. Aunque su cabello aún mostraba los rastros del daño, lo llevaba recogido con orgullo, sin intentar ocultarlo. Había pasado apenas una semana desde el incidente en el patio, pero para muchos era como si nada hubiera sucedido. Algunos estudiantes desviaban la vista por incomodidad, otros la observaban con curiosidad morbosa. Sin embargo, en el grupo de siempre, Ashley y Brianna reían abiertamente al verla pasar. «Mira quién volvió. ¿Te gustó tu cambio de look?», dijo Ashley con un tono burlón, cruzando los brazos mientras Brianna la imitaba con una risa forzada. Kayla sintió como un calor le subía al rostro, pero recordó las palabras del señor Chen. La calma es más poderosa que cualquier golpe. Respiró hondo, mantuvo la mirada fija y siguió caminando sin responder. Esa reacción confundió a sus agresoras, que esperaban verla quebrarse, tal como lo hizo aquella tarde. Pero la prueba no terminó ahí. En el almuerzo, mientras Kayla estaba sentada sola revisando sus apuntes, Trevor y Kyle se acercaron a su mesa. Con una sonrisa cargada de malicia, Kyle empujó su bandeja de comida hacia el borde, haciéndola caer al suelo con un estruendo que atrajo la atención de varios estudiantes. «¡Ups! Parece que necesitas mejores reflejos», se burló Trevor, esperando una explosión de ira o lágrimas. Kayla los miró, pero esta vez sus ojos no reflejaban miedo. Había en ellos una serenidad inesperada que hizo que Kyle diera un pequeño paso atrás sin darse cuenta. «¿Terminaron?», preguntó ella con voz tranquila, pero firme. El tono de Kayla, más que cualquier grito, desarmó a los chicos. No era la respuesta que esperaban. Con un gesto de fastidio, Trevor le dio la espalda. «Vamos, esto ya no es divertido», murmuró mientras se alejaban. A pesar de la aparente victoria, el corazón de Kayla latía con fuerza. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, deseando liberarse, pero logró contenerse. No porque fuera débil, sino porque estaba aprendiendo a ser fuerte de una manera diferente. Al final del día, la directora la llamó a la oficina. Había recibido reportes de tensión entre los estudiantes. Kayla se sentó frente a la mujer, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. «Kayla,
Entiendo que has pasado por una situación difícil, pero no tenemos pruebas suficientes para sancionar a los responsables, dijo la directora, con un tono que sonaba más a excusa que a consuelo. Necesito que sigas comportándote de manera ejemplar. Kayla sintió una punzada de indignación, pero se limitó a asentir. Por dentro, sabía que no podía confiar en el sistema para protegerla. Si quería justicia, tendría que construirla ella misma. Esa noche, durante el entrenamiento, sus movimientos fueron más rápidos, más precisos. Chen observaba con atención mientras la joven lanzaba patadas al saco de boxeo con una intensidad que no había visto antes. «Hoy peleaste contigo misma y ganaste», dijo él con una leve sonrisa. «Esa es la batalla más difícil». Kayla, jadeante y con el rostro perlado de sudor, levantó la vista con una determinación renovada. «No voy a rendirme, señor Chen. No esta vez». Era la primera vez en mucho tiempo que sentía el control en sus propias manos. Aunque el camino sería largo, estaba lista para enfrentarlo. El aire nocturno estaba impregnado del aroma a lluvia reciente, cuando Kayla caminaba sola de regreso a casa. Las farolas proyectaban sombras largas en la acera, y cada paso resonaba con un eco que la hacía más consciente de su entorno. Sus sentidos, agudizados por las semanas de entrenamiento, le permitían notar incluso los sonidos más sutiles. El crujir de unas hojas, un murmullo a lo lejos, unas risas apagadas. No era la primera vez que sentía esa sensación de estar siendo observada, pero esa noche la certeza se instaló en su pecho como un nudo. Aceleró un poco el paso, sin dar muestras de temor. Las palabras del señor Chen resonaban en su mente. El peligro se enfrenta con la mente clara, no con el pánico. De pronto, escuchó unas pisadas apresuradas detrás de ella. Antes de que pudiera girar, una voz familiar la alcanzó. «¿A dónde vas tan rápido, Kayla?», preguntó Trevor con un tono burlón. Ella se detuvo lentamente, girando la cabeza para encontrarlo a él y a Kyle, a unos metros de distancia. Ambos llevaban esa sonrisa arrogante que tanto conocía. «Solo queremos hablar», añadió Kyle, avanzando un paso más. Kayla los observó con calma, aunque por dentro sentía cómo la adrenalina comenzaba a recorrerle el cuerpo. Esta era la situación para la que se había preparado. «No tengo nada que decirles», respondió, su voz firme, sin un atisbo de miedo. Kyle soltó una carcajada. «Vamos, no seas tan seria. ¿Qué pasó con la chica callada de antes?» Trevor se acercó demasiado rápido, intentando bloquearle el paso. Fue en ese instante cuando todo lo aprendido con el señor Chen emergió de su interior. El mundo pareció desacelerarse. Respiró profundamente, posicionó los pies como le habían enseñado y con un movimiento fluido, esquivó la mano que Trevor extendió para agarrarla. El impulso la llevó a aplicar un sencillo pero efectivo bloqueo seguido de un empujón controlado que desequilibró a Trevor, haciéndolo retroceder varios pasos. Kyle, sorprendido, intentó intervenir, pero Kayla ya había adoptado una postura defensiva. No era una amenaza abierta, sino una declaración silenciosa de que no se dejaría intimidar más. «Les advierto, no me provoquen», dijo, manteniendo la mirada fija en ellos. La seguridad en su voz hizo que Kyle se detuviera. Trevor, aún recuperando el equilibrio, frunció el ceño. «Esto no ha terminado», murmuró antes de dar media vuelta. Ambos se alejaron, lanzando miradas de frustración por encima del hombro. Kayla permaneció inmóvil hasta que desaparecieron de su vista. Solo entonces dejó escapar el aire contenido. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una emoción nueva: poder. Al llegar a casa, el señor Chen la esperaba en el porche, como si hubiera sabido lo que ocurriría. Al verla, asintió con una leve sonrisa. «Hoy diste tu primer verdadero paso, no porque luchaste, sino porque lo hiciste sin perder el control», dijo con calma. Kayla se sentó en los escalones, aún con la respiración agitada.
pero una sonrisa apenas perceptible se formó en sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía una víctima. Se sentía lista para enfrentar lo que viniera. La mañana en la escuela comenzó con un murmullo constante. Los estudiantes caminaban en grupos pequeños, con los ojos fijos en las pantallas de sus teléfonos. Kayla notó las miradas, pero esta vez no eran de burla. Eran de sorpresa, de respeto y de vergüenza ajena. Un video se había filtrado en las redes sociales locales esa madrugada. Mostraba con claridad el momento en que Ashley, Brianna, Trevor y Kyle la habían atacado en el patio. El clip, compartido anónimamente, se volvió viral en pocas horas. Los comentarios pedían justicia, y muchos criticaban a la escuela por no haber actuado antes. Ashley y su grupo, que solían caminar con arrogancia, ahora lo hacían con la cabeza gacha. Los susurros a su paso no eran risas, sino condenas. ¿Viste el video?, preguntó un estudiante en voz baja. Es terrible. ¿Cómo pudieron hacerle eso?, respondió otro. La directora citó a los implicados y a Kayla en su oficina. Los padres de los responsables estaban presentes, con semblantes tensos. Ashley intentó disculparse, pero su voz apenas era un susurro. «Lo sentimos, de verdad», dijo, evitando los ojos de Kayla. Ella los observó en silencio. Por dentro, una parte de ella quería gritarles todo el dolor acumulado, pero respiró profundo. Había aprendido a controlar esa llama. «No necesito disculpas», dijo con calma. «Solo espero que entiendan el daño que hicieron». La directora anunció la suspensión temporal de los 4 mientras se investigaba el caso. También prometió reforzar las políticas contra el acoso escolar. Al salir de la oficina, Kayla fue recibida por un silencio expectante en el pasillo. Luego, un aplauso tímido rompió la quietud, creciendo hasta llenar el espacio. Ella sonrió levemente, sintiendo por primera vez que no estaba sola. Esa tarde, en el entrenamiento, sus movimientos fueron más firmes que nunca. Chen la observó en silencio y asintió con orgullo. «Hoy mostraste la fuerza más difícil de todas, la de mantener la calma cuando podrías haber explotado», dijo él. Kayla, jadeante pero serena, supo en ese momento que había dado un paso más hacia la persona en la que quería convertirse. El gimnasio estaba lleno de murmullos y expectación. Pancartas colgaban de las paredes con los nombres de los competidores y el sonido de pies descalzos sobre el tatami marcaba el ritmo del torneo. Para Kayla, este no era solo un combate. Era la prueba de que ya no era la chica que caminaba cabizbaja por los pasillos de la escuela. Vestida con su karateki blanco y el cinturón ajustado, se colocó en posición. Entre el público, su madre la observaba con las manos juntas, y el señor Chen, sentado a su lado, la seguía con la calma de quien ya conoce el resultado. El silbato sonó. Su rival avanzó con rapidez, pero Kayla bloqueó el ataque con precisión. Cada movimiento era fluido, fruto de semanas de entrenamiento disciplinado. El primer punto llegó tras un giro limpio que sorprendió a la oponente. El público reaccionó con un murmullo de asombro. El combate continuó, tenso y equilibrado. En el momento decisivo, Kayla recordó todas las veces que se había sentido invisible, y con esa fuerza interior ejecutó un último golpe que le dio la victoria. El árbitro levantó su brazo. Los aplausos llenaron el gimnasio mientras Kayla inclinaba la cabeza en señal de respeto. En las gradas, su madre sonreía entre lágrimas, y el señor Chen asentía con orgullo. Una reportera se acercó con un micrófono. «Kayla, ¿qué significa para ti esta victoria?». Ella respiró hondo y respondió con serenidad. «Significa que nadie puede definir quién eres, solo tú». Ese día no terminó una historia. Comenzó una nueva.